Bueno, esta es la continuación del video anterior, que es una muestra aleatoria simple. Bueno, sea X mayúscula la variable aleatoria correspondiente a una población con función de distribución f de x, si las variables aleatorias x1, x2, las que haya hasta xn son independientes y tienen la misma función de distribución f de x que x, es decir, x es la distribución de la población, entonces las variables x1, x2 hasta xn forman un conjunto de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, que constituyen una muestra aleatoria simple de tamaño n minúsculo de la población f de x. Bueno, eso es muy difícil de encontrar, pero por razones de facilitar el cálculo matemático, vamos a trabajar siempre con muestras aleatorias simples. Y si no lo son, no importa, usaremos siempre las fórmulas y el procedimiento para una muestra aleatoria simple, ¿no? Por simplificación de cálculos matemáticos, y de ahora en adelante vamos a llamar a esto simplemente muestra, pero sabemos que es aleatoria y simple, ¿no? Es muy difícil que la función de distribución de la variable aleatoria de la población sea la misma que la de las demás variables y que sean todas independientes e idénticamente distribuidas. Todo esto es muy difícil, pero vamos a suponer que es así para simplificar los cálculos matemáticos, ¿no? Entonces, esta es la definición de muestra aleatoria simple de tamaño n de la población f de x. Continuemos. Voy a cambiar de página. Al ser las variables aleatorias, ¿no? x1, x2, todas las que sean hasta x sub n minúscula, al ser ellas independientes, porque por definición hemos dicho que son independientes, resulta que la función de distribución conjunta será igual al producto de las funciones de distribución marginales, es decir, f de todas ellas, x1 hasta xn, será igual al productorio de i sub 1 hasta n minúscula de todas las f mayúsculas xy. Si la población, puede haber poblaciones discretas o continuas. Si la población es discreta, tipo discreto, es que se puedan numerar como, bueno, personas. Es una población discreta. 1, 2, 3. No puede haber 1,5 personas. Pues si la población es tipo discreto, entonces la probabilidad de x1 mayúsculo igual a x1 hasta xn, xn igual a xn, va a ser, esa probabilidad va a ser el productorio de todas las i, desde 1 hasta n minúscula, de p
probabilidad de X igual a X sub I, igual, colocándolo de una manera un poco más simplificada, al productorio de I hasta N de todas las probabilidades de I. Esto ya lo sabemos, ¿no? Si los eventos son independientes, la probabilidad total es la multiplicación de todas las probabilidades individuales. Si la población es tipo continuo, por ejemplo, azúcar. Bueno, podemos tener 1 kilo de azúcar o 2, pero también podemos tener 1,567 kilos de azúcar, ¿no? Entonces, para las poblaciones tipo continuo, tenemos una función de densidad, ¿no? Tenemos f de x, que si lo recuerdan de probabilidades es la función de densidad, que solo existe para las continuas, función de densidad. Entonces la función de densidad de la muestra será de f de x1 xn, función de densidad desde x1 hasta xn será el productorio de I sub 1, por supuesto, hasta n minúscula, de todas las funciones de densidad de f, x, y. Vale. Pues sigamos adelante. Parámetros poblacionales. Bueno, recalco que son parámetros poblacionales. La palabra parámetro siempre se refiere a una población, no a una muestra. Entonces, los parámetros poblacionales que son las características numéricas de la población. Características numéricas de la población. ¿Y qué son los parámetros? Es una característica numérica de la distribución poblacional. Característica numérica de la distribución poblacional. Por ejemplo, tengamos una distribución de probabilidades continua como esta. F de X igual, ¿no?, a por E a la menos AX, si X mayor que 0, y 0 si X menor o igual que 0. Si tenemos esa función de densidad,
Si tenemos esa función de densidad, que es exponencial, por cierto, ella nunca estará totalmente descrita hasta que no se dé el valor del parámetro A. Es decir, en este caso el parámetro es A. Y mientras no tengamos A, la función de densidad no está totalmente descrita, ¿no? Por lo tanto, en esta asignatura hay una de las cosas que hay que hacer es hallar los parámetros, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, si tenemos otra distribución continua, en este caso la distribución normal, que la conoce todo el mundo, ¿no? Y que se denota así, distribución normal con media mu y desviación típica sigma. Bueno, esta distribución normal, bueno, la podemos usar con tablas, pero esas tablas vienen de esta fórmula, ¿no? 1 partido por sigma raíz de 2pi por e elevado a la menos 1/2 de x menos mu al cuadrado sobre sigma cuadrado, es decir, la varianza, ¿no? Entonces, esa es la fórmula de la distribución normal, de la función de densidad de la distribución normal. Aquí hay dos parámetros, que son mu, la media poblacional, y sigma, ¿no? Es que se ve mal. Que son mu, la media poblacional, y sigma. Hasta que no tengamos el valor de mu y de sigma, no podemos tener totalmente definida la función de densidad de la distribución normal. O de esa distribución normal. Uno de los problemas centrales de la estadística cuando deseamos estudiar una población con función de distribución, vamos a llamarla así, función de distribución, f de x teta, la letra griega teta, ¿no? Uno de los problemas cuando tenemos una población con esa función de distribución es que el parámetro es desconocido. El parámetro generalmente es desconocido. Si fuese conocido, tendríamos totalmente especificada la función de distribución. Si el parámetro no se conoce, entonces se selecciona una muestra aleatoria simple. Si no conocemos el parámetro, nos buscamos una muestra simple, aleatoria simple. Dijimos que íbamos a decir simplemente muestra, ¿no? De n elementos, x1, x2, ¿no? Minúsculas hasta xn. Que la letra no se ve muy bien. Una muestra x1 minúscula, x2 hasta xn. Tenemos que hallar una muestra, elegir una muestra para hallar ese parámetro de tamaño n, y a través de esa muestra
se observa los valores x1 de x1 a xn son las observaciones, ¿no? Y esas observaciones responden a una función que podemos llamar g, de x1, x2 hasta xn. Y esta función representa o estima el parámetro desconocido teta, la letra griega teta. Es decir que realmente aquí lo que tenemos son valores de una muestra, ¿no? Pero a través de esos valores estimamos el parámetro, y el parámetro es siempre de una población. Bueno, podemos continuar. Vamos a decir que es un estadístico, y lo pongo en rojo porque es muy importante. Estadístico. Es cualquier función real, es decir, definida para los números reales. Es cualquier función real de las variables aleatorias, que integran la muestra. Acabamos de llamarla, por ejemplo, a la anterior G. Bueno, es cualquier función real de las variables aleatorias que integran la muestra. Es decir, es una función de las observaciones muestrales. Es decir, es una función, nuevamente, es una función en los números reales, ¿no? Es una función de las observaciones muestrales. La cual no contiene ningún valor o parámetro desconocido. En general, un estadístico lo representaremos como T. Y nuevamente es una función, en este caso G, pero la podemos llamar F, H, lo que queramos, de las observaciones muestrales. La función G es un estadístico de las observaciones muestrales y a su vez, o sea, es un estadístico por un lado de las observaciones muestrales. Pero por otro lado, es una variable aleatoria. Pues para cada muestra, el estadístico T tomará un valor diferente,
Así pues, para la muestra concreta, toma el valor que hemos puesto allí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros podemos de una población tomar distintas muestras. Podemos tomar una muestra 1 y obtenemos un estadístico T1. Una muestra distinta 2 y obtenemos un estadístico T2 y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si la muestra representa exactamente las características de la población, todos esos estadísticos T deberían ser iguales, pero sabemos que en la realidad esto no es exacto. Por eso conviene, si hay tiempo y recursos humanos suficientes, tomar varias muestras, obtener varios estadísticos y promediarlos. Bueno, esto se ve mucho mejor después. Continuamos. A medida que vamos tomando muestras diferentes, se obtienen diferentes valores del estadístico, ya lo dije, y resultando que efectivamente el estadístico T es también una variable aleatoria, y como el estadístico T es también una variable aleatoria, ¿no? ¿Qué es lo que tienen todas las variables aleatorias? Pues tendrá también media, varianza y todo lo que tenga una variable aleatoria cualquiera, ¿no? Tendrá, por supuesto, si es una variable aleatoria, tendrá una distribución de probabilidades, ¿no? Que puede ser binomial, normal, T de student, ¿no? Y a esa distribución la vamos a llamar distribución muestral del estadístico. Luego vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos parámetro, ¿no? Esto es muy importante, parámetro, ¿no? Y aquí tenemos el estadístico. Y son conceptos muy diferentes. Parámetro y estadístico. El parámetro es una constante y determina completamente el modelo probabilístico. Y el estadístico dijimos que era una variable aleatoria, ¿no? Cuyo valor depende de qué, de las observaciones muestrales. Depende o dependerá de las observaciones muestrales.
¿Ok? Entonces, continuamos. Tenemos población y tenemos muestra. Valor del parámetro poblacional. Valor del parámetro poblacional. Y valor del estadístico muestral. Entonces hay que tener muy presente que el parámetro le pertenece a la población y el estadístico le pertenece a la muestra. Cuando hablemos de estadístico estamos hablando de una muestra, cuando hablemos de parámetro estamos hablando de una población, aunque usemos el estadístico como una aproximación del parámetro, ¿no? Los más conocidos de la población, que ya los han visto, mu, que es el promedio o la media, y la varianza, ¿no? Cuya, bueno, si le sacamos la raíz cuadrada es la desviación típica, ¿no? Pero hay más. Y aquí serían la media muestral, la varianza y la desviación típica, pero muestrales, ¿no? Y hay más. Bueno, y hasta aquí este video y lo demás comienza en el tercero. En el tercer video. Hasta pronto y espero que les haya servido para algo.